Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una lección más de este curso de religión cristiana que estamos viviendo aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Atizapán de Zaragoza, parroquia que pastorea el Padre Martín. Y estamos en nuestro curso de religión cristiana. Por gracia de Dios, ya hemos llegado a la lección, al tema número 6, pecado personal y social, cuando el hombre y la sociedad se alejan de Dios. Y es que, como hemos visto en nuestras lecciones anteriores, continuando con el Génesis, pero ahora en su capítulo 4, de la misma forma en que lo vimos, el Génesis del 1 hasta el número 3, nos presentan verdades y realidades humanas a través de un texto que presenta figuras. Hemos dicho que la Sagrada Escritura no es un libro científico, sino es un libro que quiere que encontremos al Dios que se revela. Es palabra de Dios y en cada texto, en cada línea, Dios nos quiere mostrar algo. Así entonces, ahora veremos una realidad del hombre en relación precisamente con el mismo hombre. Estamos hablando del texto de Génesis 4 del 1 al 12, Caín y Abel. Es que recordarás que narra la acción de Caín al matar a su hermano Abel por el celo de los sacrificios ofrecidos a Dios. Esto también no es muy difícil de comprender porque ya lo has escuchado muchas veces. Abel, como un hombre justo, que cree en Dios, confía en Dios, sabe que Dios es su creador, su origen, que todo lo que tiene es gracias a Dios y eleva en esa fe ese sacrificio con amor y cariño a Dios y que es precisamente recibida con ese cariño, mientras que por su parte Caín parecería que no tiene a Dios como su primicia. Esto hace que entre en celo y mate a su hermano. ¿Qué debemos de resaltar de este texto? Precisamente la pregunta que Dios le hace a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y éste responde que ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Bueno, ¿y cuál es el sentido del mensaje? No olvidando que lo que hemos venido hablando tú y yo es que la Sagrada Escritura revela verdades, realidades del ser humano y ante todo nos quiere presentar el homicidio como uno de los pecados más abominables, ya que es, en esencia, un problema de no amor, pero ahora al extremo, que va hacia privar la vida al hermano, que Dios creó a su imagen y semejanza. Recordando en el avance que hemos llevado, aquí, ¿qué sucede? Bueno, que el hombre toma o pretende tomar el lugar de Dios. Sabemos que Dios es el autor de la vida y todas las prerrogativas son de Él. La desobediencia y la soberbia de Adán, al querer ser como Dios, ahora no se compara con la de usurpar el derecho de Dios al suponer que podemos disponer de la vida del otro. Recordarás que en el texto que veíamos en Génesis 3, cuando el hombre opta libremente por no escuchar la voz de Dios y dejarse llevar por la voz del tentador, aquí estamos ante un acto de no Dios, es decir, el hombre libremente opta por no Dios. Sin embargo, este Dios amoroso sale nuevamente al encuentro, rescata al hombre y empezamos a conocer a la misericordia de Dios. Este Dios misericordioso que no deja que el hombre se pierda y crea entonces la historia de la salvación, el plan de la salvación. Pero aquí, pero aquí no tuvo siquiera lugar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el homicida toma el lugar de Dios. Por ello, es un pecado abominable, aborrecible, repugnante. Como le decíamos, en el caso de Adán y Eva, es Dios quien nos muestra su infinita misericordia ante semejante falta. Dios ama al hombre, pero aquí ni siquiera se le da la oportunidad a la misericordia, porque el hombre usurpa el lugar de Dios, creyéndose que Él puede quitar la vida. A esto se le conoce como un pecado abominable, aborrecible, repugnante. Pero hay una pregunta que todo el mundo nos cuestionamos. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín? Por la esencia de lo que hemos venido hablando en todo este curso. San Pablo es quien nos da la respuesta, allá en Hebreos 11:4. Por la fe, ofreció a Abel un sacrificio más excelente que Caín. Por ella, fue declarado justo con la aprobación que Dios dio a sus ofrendas. En esencia es nuestra fe, y cuando nuestra fe es plena, en
Dios, es decir, nuestra fe es la plena confianza en el amor de Dios. Y precisamente eso es lo que quiere simbolizar este pasaje. Ahora bien, el hombre y la sociedad corrompidos. Esta introducción lo que pasa es que nos quiere llevar, al igual que de manera personal entre nosotros con Dios, como lo vimos en el caso de Adán y Eva o Caín y Abel, ahora nos va a llevar a la comprensión de la sociedad con Dios. Nos van a presentar dos pasajes, el mismo Génesis en su avance, nos presenta dos pasajes que de la misma forma presentan de manera simbólica, a través de analogías, figuras, verdades, cómo los seres humanos vivimos frente a este Dios que nos ama, no olvidando que es un libro religioso, un libro de fe, un libro teológico en donde Dios quiere revelarse al hombre, mostrarse al hombre, dejarse conocer y la respuesta del hombre hacia Dios. El primero de los textos en la continuidad del Génesis es el arca de Noé, que está en Génesis 7. El texto presenta a una sociedad que se ha corrompido del plan original de la creación y a un hombre que permanece fiel a Dios, precisamente Noé. Y otra vez es San Pablo, allá en Hebreos 11:7, quien nos dice una vez más la fe. Al igual que Abel, San Pablo dice que por la fe ahora Noé, advertido por Dios de lo que no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. En otras palabras, es Dios quien sale al encuentro del hombre, Dios quien le da nuevamente la oportunidad de corregir. Y este hombre, en la persona de Noé, confía en Dios. En la esencia que se está hablando es que confía en la providencia de Dios. Y precisamente como respuesta a que se está corrompiendo todo alrededor, Noé crea el arca, hace el arca, abre las puertas e invita a todos los hombres. El texto dice que no respondieron, solamente 8, su familia. Y obviamente los animales que suben, que representan la creación. ¿Qué sigue entonces en el relato? Y conocemos lo que sucedió. Cae el diluvio, se renueva la faz de la tierra y algo muy importante, Dios da una bendición universal a través del arco iris. Y este signo precisamente también es muy importante. ¿Por qué? Porque es un signo de alianza, una alianza que hace Dios con el nuevo pueblo, con el pueblo renovado, con el pueblo que surgió después del diluvio, aquellos que dijeron sí a Dios, que confiaron en Dios. ¿Y cuál es el sentido de esta alianza? Esta alianza es de sentido universal, mostrando la bondad de Dios con aquellos que confían en Él como Padre amantísimo. Así es que si te das cuenta, y hemos dicho en todas las lecciones anteriores, que tú y yo debemos de descubrir al Dios que se revela. ¿Cómo vamos a conocer a Dios que poco a poco se ha venido revelando de manera progresiva en el texto del Génesis? Primeramente, este Dios creador, origen, principio de todo, incluso creador del hombre, y que lo pone como cúspide de la creación. Conocimos también al Dios misericordioso, aquel que a pesar de nuestras graves faltas no nos abandona. Ahora precisamente estamos conociendo a este Padre amantísimo, este Dios que ama tanto al mundo, que lo regenera, lo renueva y va a estar con él a través de este signo, de este arco iris, de esta alianza con él, y promete nunca volver a destruir al universo, en este caso a la tierra. Ratificación del dominio. Y fíjate cómo nuevamente Dios confía la creación al hombre, ahora a través de Noé, a quien bendice y preserva por ser justo. Por tanto, el tema aquí es que se manifiesta este Dios que es justo. Sí, Dios es justo, pero también infinitamente amoroso, que acompaña al hombre a través de la historia de la salvación, recordando que la historia de la creación es esto que hemos platicado. Dios que ama tanto al hombre y lo crea por su infinito amor y toda la creación. Ahora estamos hablando de este Dios infinitamente amoroso que va a acompañar al hombre en el proceso de la historia de la salvación. El siguiente texto que nos marcan es el de Génesis 11, la Torre de Babel. Y también una tercera narración con mensaje figurado lo tenemos precisamente en el Génesis, mostrando al hombre en su pretensión de ser como Dios, pero ahora a nivel social, a nivel grupal, a nivel sociedad.
Cuando decimos, edifiquemos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos. Fíjate que aquí lo que nos presentan es, el pasaje nos muestra la soberbia, pero ahora de forma colectiva. Es increíble darse cuenta cómo el escritor sagrado, aquella persona inspirada por Dios, que escribe precisamente el Génesis, este rollo, este papiro, esta parte de la Biblia, lo escribe precisamente, lo que propone es que el hombre descubra que en su afán de soberbia, pero ahora a nivel social, pretende alejar a Dios de su vida, pretende ser como Dios. Y precisamente en el ejemplo de la Torre de Babel que nos proponen, Dios confunde las lenguas de los seres humanos. ¿Qué debemos entender en este pasaje? Es el simbolismo de la tercera consecuencia que nos acarrió el pecado original, que como sociedad creemos que ya no necesitamos a Dios. Hoy en día hemos sacado a Dios de nuestra vida, hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de nuestra casa, que pensamos que nosotros solos podemos, y basta con ver a nuestro alrededor un mundo desolado, triste, sin Dios, pero con la creencia de que es feliz y pleno. Así entonces, si te das cuenta, la Sagrada Escritura se está volviendo una clase pedagógica, un todo que poco a poco Dios nos va mostrando este proceso. ¿Por qué? Porque el significado conjunto de los tres pasajes meditados son, primero, comprender que no son tres pasajes aislados, sino más bien forman un contexto general que muestran la postración mental, espiritual y moral en que vino a caer la humanidad entera por causa del pecado original. No suponer que el pecado original se limita a la cuestión humana de contacto sexual. No, es esta unidad del género humano que tenemos todos por el simple hecho de ser humanos y presentado de manera simbólica, analógica en el Génesis, este hombre que tiene la concupiscencia, forma parte de él su inclinación a pecar. Y lo plantea ahora en tres grandes bloques. En el asesinato de Abel se muestra el homicidio como un no amor al extremo, querer usurpar el lugar de Dios. Aquellas personas que suponen que pueden elegir por la vida del otro, tú sí, tú no, es mi cuerpo, es mi decisión y yo decido si tú naces o no. Entonces, este pecado que no permite ni siquiera la misericordia de Dios, por eso es considerado el pecado más abominable. En el segundo está el diluvio, que muestra dos consecuencias de orden individual. Es ciertamente el homicidio y la inmoralidad en la que vive el grupo social. Y un tercer punto, la Torre de Babel, que quiere indicar el desorden que hay, pero ahora a nivel social, la desunión de la humanidad. Todo esto como resultado de lo que aconteció en el paraíso precisamente por efecto del pecado original. Ahora bien, el espíritu une lo que el pecado desunió. Ciertamente lo que quiero presentar y se presenta en esta sesión, en este tema, es de manera general el punto. ¿Por qué? Porque en Pentecostés se nos muestra al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que en este momento es prematuro también comentarlo, pero vamos a verlo de manera introductoria a todo lo que es la historia de la salvación. Porque es el Espíritu Santo quien restituye la unidad perdida. En Hechos de los Apóstoles 2 del 1 al 12, narra cómo es el Espíritu Santo quien llega, se posiciona sobre los apóstoles, María Santísima, y una vez recibido el Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Espíritu que nos guía a la unión con el Padre, es San Pedro quien sale inspirado por el Espíritu Santo y dirige el primer discurso cristiano, uniendo a todos los hombres, a pesar incluso de que provenían de distintos lugares. El texto así lo menciona, unos venían de un lugar, otros venían de otro lugar, hablaban diferentes lenguas y sin embargo todos entendían lo que salía de la boca de los apóstoles, porque es el Espíritu Santo quien viene a unir lo que precisamente en el Antiguo Testamento se nos plantea como el pecado social que vino a desunir. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Este tema nos ha mostrado de una manera panorámica, es lo que decíamos, general, la forma en que ha de venir a desarrollarse los hechos divino-humanos, Dios, hombre, que tú y yo conocemos con el nombre de la historia de la salvación, el plan de la salvación que brota, que surge
del infinito amor de Dios por nosotros. Y como lo decíamos en lecciones anteriores, ¿yo lo merezco? No. ¿Era su obligación de Dios darlo? No, porque lo hizo por su infinito amor. Yo te invito a que primeramente comprendas que Dios es amor y te ama. Como lo decíamos en la primera de Juan 4, versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y otra cosa importante, que Dios te creó por amor y para amar. Esa es tu esencia, esa es mi esencia. Y el pecado nos aleja de Dios. Por eso la invitación es entender que si fallaste, aléjate del pecado, no de Dios. Y la pregunta de reflexión de este gran tema es, ¿amas a tu prójimo y lo procuras? Precisamente la palabra que Dios le dirige a Caín resuena en tu corazón y en mi corazón. Te voy a invitar a que a manera de trabajo en casa te respondas tú, ¿cómo has respondido al amor que Dios te ha dado? A este amor infinito que Dios siente y tiene por ti. ¿Tú cómo has respondido? ¿Con un rechazo? ¿Con no amor? ¿Con usurpando el lugar de Dios? Hoy te invito a que sea tu fe, como la del justo Abel, tu fe, como la de Noé, la que siempre sea una ofrenda en el altar de Dios. Que siempre tú y yo confiemos que Dios es nuestra esperanza, que Dios es nuestro todo. Y la visión social, la pregunta que Dios le hace a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y que tú y yo no tengamos la respuesta de, pues, ¿qué acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y es la segunda pregunta, ¿te preocupas por tu prójimo y por tu sociedad? ¿O supones que tú estás bien con Dios? Yo estoy bien con Dios, no le hago mal a nadie y entonces quiere decir que ya estoy haciendo lo que me corresponde. Hoy Dios nos invita precisamente a entender que en la medida en que amemos a Dios, le demos gloria y que trabajemos por la salvación de los hombres, en esa medida tú y yo estamos viviendo precisamente lo que es nuestra religión cristiana. Muchas gracias. Esta es la lección número 5. Nuestro tema número 5, pecado personal y pecado social. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.